Contenidos de la unidad 2 del módulo de Historia Deuteronomista. Aquí vamos a mirar las características de la obra histórica del Deuteronomista, los criterios que según Martin Knott y los estudiosos de esta escuela van a proponer y van a descubrir en estos autores de la visión y revisión de la historia del pueblo de Israel. Hay una cosa muy particular que es la naturaleza de la composición. Ellos van a descubrir cómo se dividen los libros, desde Deuteronomio, el final a partir del capítulo 9 de Deuteronomio, hasta el segundo libro de los Reyes, en cuanto a la división de los libros. Los agregados secundarios que se hacen ahí mismo en la historia deuteronomista o en otros libros, porque podemos descubrir aportes deuteronomistas en otra parte. Y la relación estrecha que hay ya con el Pentateuco. Acordémonos que la teoría del Pentateuco se va a reducir a Tetrateuco, porque no quedan sino 4 libros hechos con la teoría de las fuentes, porque la última fuente, que era la deuteronomista, se convirtió prácticamente en una escuela. Entonces es muy importante esa relación tan estrecha que existirá entre el Génesis, Éxodo, Levítico y Números con toda la obra del deuteronomista. Los presupuestos históricos que encontramos ahí pues son precisamente la importancia que tiene el relato de la historia del pueblo de Israel en su posición frente a la explotación y frente a la opresión de los imperios de turno y frente a la propuesta liberadora que les hace Dios, que no se hace solamente para el periodo del Éxodo y la salida de Egipto, sino que se continúa dentro del territorio conquistado con ayuda de Dios, y que va a hacer que el deuteronomista pues tenga en cuenta esos criterios para todo el concepto de historia que se maneja. Acordémonos que hay otro criterio muy particular para ver y revisar la historia en Israel, que es la obra del cronista, hecha sobre todo con Esdras, Nehemías y Zorobabel. Pero esa es otra manera de ver la historia y que va a fundamentar el judaísmo, el oficial judaísmo que va a conocer Jesús de Nazaret después, pero que se convertirá en el que gane al final de cuentas. Tendremos que descubrir en los deuteronomistas, después del periodo de Samuel, como una corriente que va por debajo del oficialismo de la historia judía. Y finalmente vamos a encontrar unas actitudes del deuteronomista hacia el material de las tradiciones. Él no va a desechar absolutamente nada, va a recuperar todo eso, pero le va a dar una impronta muy particular desde temas muy centralizados que va a manejar: la alianza, la crítica fuerte a la idolatría, la centralidad del culto, pero como primer precepto del código deuteronomista, pero también la crítica a un culto vacío, los temas que están todos relacionados con la alianza en el Sinaí, Éxodo, alianza, elección, el monoteísmo por el que va a luchar. Siempre va a proponer a Israel que solamente existe un Dios, la ley, la fidelidad a la alianza y las consecuencias que va a tener la desobediencia a esa alianza, la heredad de la conquista de la tierra, y finalmente la profecía, porque los profetas van a aportar mucho a esta experiencia. Recordemos que en la división que tenemos los cristianos de cualquier denominación de la Biblia en el Antiguo Testamento, diferimos mucho de la división que tienen los judíos de su libro, la Taná, Torá, Nevi'im y Ketuvim. Para los judíos, los profetas están divididos en profetas anteriores y profetas posteriores. Y gran parte de los libros de los profetas anteriores corresponden a los libros de la historia deuteronomista, y que nosotros, los cristianos, clasificamos como históricos: Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas. Para nosotros son libros históricos, con otros que complementamos ahí, pero para los judíos son profetas anteriores. Y entonces vamos a mirar una conexión muy importante que tiene la historia deuteronomista con la profecía. Y finalmente vamos a mirar unas ideas teológicas centrales que tiene la historia deuteronomista. Vamos a encontrar ahí en el módulo, bien descritas, 24 ideas teológicas que serán fundamentales para esta experiencia. En el módulo aparecen primero las ideas teológicas y finalmente las
el estilo deuteronomístico, pero es toda una sola obra completa. Hasta ahí quedamos en la unidad 2.